Hola, hola, gracias por visitar el canal. Hoy tenemos tutorial de Microsoft Excel. Ahí el Excel, ¿eh? Cómo nos facilita el trabajo, qué alegrías nos da cuando nos salen las cosas y qué dolores de cabeza que nos da también cuando no nos salen, ¿eh? Bueno, hoy tenemos el primer vídeo de una serie donde vamos a ver diferentes formas de buscar, pero también de tratar y extraer datos de tablas de Excel. Hoy vamos a empezar con una función básica como son los filtros. Los filtros en tablas de Excel son una función muy fácil y tremendamente útil. Para aplicar un filtro a una tabla, lo primero que necesitamos es una tabla de Excel, como la que tenemos aquí. Es importante que la tabla tenga encabezados, que tenga títulos en las columnas, si no, nuestro filtro no nos va a tener en cuenta la primera de las filas. Bueno, aquí tenemos esta tabla, vamos a imaginar que trabajamos en una empresa multinacional, no, mejor, vamos a imaginar que somos los dueños de una empresa multinacional, ¿por qué no? Tenemos sedes repartidas por diferentes zonas del mundo, tenemos sedes en Europa, en América, en África, en Asia. Tenemos también una columna con la fecha de apertura de esas sedes y tenemos una columna con los ingresos mensuales que nos proporcionan esas sedes. Bien, para aplicar el filtro simplemente tenemos que hacer un clic dentro de la tabla, en cualquier parte de la tabla pero dentro. Y ahora nos vamos a la cinta de opciones, pestaña Datos y Filtro. Ahora vemos que al lado de cada columna, en el título, en el encabezado, nos ha aparecido un pequeño botón. Si nos colocamos, por ejemplo, en la columna continente y presionamos el botón, vemos las diferentes opciones de nuestro filtro. Para empezar, aquí abajo nos muestra los diferentes registros que hay en el filtro, que hay en la columna, perdón. Tenemos en este caso los 4 continentes. Si queremos ver los de África, simplemente desmarcamos todos, pulsamos África y aceptamos. Y ya tenemos filtradas las sedes que están en África. Queremos ver Europa, hacemos lo mismo, quitamos África y pulsamos Europa. Y nos filtra y nos muestra las sedes que hay en Europa. Si tuviéramos muchos registros, si aquí en lugar de 4 como tenemos aquí, tuviéramos 400, podemos utilizar el buscador. Nos colocamos en buscar y si ponemos, por ejemplo, AS, nos va a mostrar todos los que empiezan por AS, en este caso solo Asia. Aceptamos y nos filtra los resultados de la tabla por Asia. Además de poder filtrar directamente seleccionando los registros aquí abajo o buscándolos, tenemos los filtros predefinidos. Dependiendo de qué tipo de datos haya en cada columna, estos filtros predefinidos van a ser unos u otros. Por ejemplo, en la columna continente, como el contenido es texto, tenemos los filtros de texto. Es igual a un texto, es diferente a un texto, comienza por un texto, termina con un texto, etc. Si vamos a la columna fecha de apertura, como el contenido es una fecha, tenemos los filtros de fecha. Es igual a una fecha, antes de tal fecha, después de tal fecha, entre tal fecha, mañana, hoy, esta semana, la siguiente, este mes, por trimestres, por años. Si vamos a la columna ingresos mensuales, como el contenido son números, tenemos los filtros de número. Igual a un número, diferente a un número, mayor que, menor que, entre. Vamos a filtrar, por ejemplo, las sedes cuyos ingresos mensuales sean superiores a 3.000. Nos vamos a filtros de número y le decimos mayor que o mayor o igual que y colocamos 3.000. Aquí tenemos las sedes cuyos ingresos mensuales son superior o iguales a 3.000. Bien, por cierto, ¿cómo podemos saber si una tabla, los registros que vemos, los datos que vemos están filtrados o no? Pues muchas maneras. Por ejemplo, si están filtrados, vemos que los números de las filas están en color azul, en lugar de en color negro. Vemos también que el botón de filtro de al lado de ingresos mensuales tiene otro icono, indicando que está filtrado. También vemos en la barra de estado, por ejemplo, que pone que se encontraron 6 de 8 registros, lo que indica que no son todos los registros, sino solo 6. Para quitar un filtro, nos colocamos sobre el botón de la columna que tiene el filtro, lo pulsamos y le damos a borrar. Y ahí quitamos el filtro. También podemos quitar el filtro desde la pestaña Datos, botón Filtro. Entonces dejamos de poder trabajar con el filtro. Bien, podemos poner más de una condición.
Por ejemplo, queremos ver las sedes que tienen más de 3.000 de ingresos, pero menos de 20.000. Volvemos a nuestro filtro, filtro de números, y podemos decirle entre mayor o igual a 3.000 y menor o igual a 20.000. Aquí se cumplen dos condiciones, que sean más de 3.000 y menos de 20.000. También podemos combinar diferentes filtros. Por ejemplo, podemos filtrar las sedes que están en Europa y dentro de las sedes que están en Europa que nos muestre las que tienen más de 3.000 de ingresos. Mayor que 3.000. Nos aparece solamente Italia. Otra función útil, por ejemplo, sería obtener el valor más alto o más bajo. Por ejemplo, vamos a quitar nuestros filtros. Vemos que aquí tenemos filtros en dos columnas. Los borramos. Y vamos a obtener ahora las mejores sedes. Hemos visto que entre los filtros predefinidos de la columna ingresos mensuales teníamos 10 mejores. Si entramos dentro vemos que no necesariamente tienen que ser 10. Podemos decirle que nos muestre los 3 mejores, por ejemplo. Incluso podemos decirle que nos muestre los 3 peores o los 3 de menos ingresos, los 3 inferiores. Si queremos obtener lo mismo en una columna de fecha, la fecha más antigua o la fecha más reciente, el filtro no nos va a valer. Vamos a necesitar hacer una consulta de datos. Esto lo vamos a ver en otro vídeo. Bueno, pues como podéis imaginar, a partir de aquí las combinaciones son infinitas. Así que ya sabemos cómo tiene que ser nuestra tabla para poder aplicarle un filtro, cómo hacemos para aplicar ese filtro y luego cómo podemos trabajar con los datos para poder filtrarlos. Si tenéis cualquier duda sobre lo que acabamos de ver o tenéis cualquier otra duda sobre cualquier otra aplicación, nos lo dejáis en los comentarios y encantados os ayudaremos. Si os ha gustado el vídeo, darle al botón de me gusta y al botón de suscribir, que os cuesta 2 clics, 2 segundos y a nosotros nos ayuda un montón. Veremos funciones más avanzadas en otros vídeos, así que estaros atentos al canal. Muchísimas gracias por todo, nos vemos pronto, chao chao.